hay personas contándome a mí, asumiendo que somos todos personas. Muy bien. ¿Cuál es el contexto histórico? El servidor de informes, que es como se llama este aplicativo en el sistema de información sanitaria del Hospital Alemán, fue desarrollado en Oracle Forms en el 2002. Los que son de sistemas, ¿alguna vez trabajaron en Oracle Forms? Levanten la mano, por favor. Claro, 2090, gracias. En el 96 se terminó de usar Oracle Forms. ¿Acá estoy bien? ¿Puedo ir ahí? ¿Acá puedo? ¿Acá acopla? Bueno, allá sí acopla, ¿no? Bueno, ok, pero para saber cuándo voy a volver. Bien, como les decía, entonces el servidor de informes es del... Perdón que les dé la espalda. En el 2002. Sí, en el 2002. En el 2002 fue creado esto. Y no hubo grandes cambios del servidor de informes hasta la fecha. Cambiaron algunas cositas. Ahora les voy a contar qué es el servidor de informes. Pero el punto, dos conclusiones de este slide. El primero es, si algo anda bien y es robusto, no se toca, en mi hospital por lo menos. ¿Sí? Digo, es una regla en muchos lugares, pero en este hospital por lo menos funciona así. Y la segunda es, tenemos que cambiar el servidor de informes. Digamos, esa es la segunda conclusión en la cual estamos trabajando actualmente en un proyecto. Bien, ok. Para que tengan también una idea de dónde nos vienen los reportes. Si esto cambió en el tiempo, esta es la foto actual de cómo la información que termina yendo a este servidor de reportes llega desde diferentes lugares del sistema. Hay algunas cosas que son propias. Propias me refiero... hay algunas que son propias, ¿sí? Me refiero propias a que utiliza el propio servidor de informes, por ejemplo, las endoscopías. No hay ningún sistema que migre información de endoscopías. Las endoscopías, el médico endoscopista, cuando termina de hacer la misma, se sienta en una computadora y escribe el informe directamente, y eso va al servidor de informes. Lo mismo con las espirometrías, con los estudios de neurofisiología y un largo etcétera. En el caso de laboratorio es un sistema tercerizado, el laboratorio, todo el laboratorio, la empresa del laboratorio es un sistema tercerizado que tiene su propio sistema de información y nos migra en una interfase mixta. Por un lado es una interfase de texto estándar desarrollada ad hoc para tener con el laboratorio, y por otro lado es una interfase HL7 para algunas cosas de los resultados del laboratorio, con informes de resultados críticos, tiene alguna cosa interesante. Las imágenes, todas las imágenes del Hospital Alemán están en un PACS de esa empresa que está ahí, que es Kertrim. Que no, ¿la puedo nombrar? Sí, la puedo nombrar. ¿Dónde está? ¿La puedo nombrar? Gracias. Kertrim. Bien. El PACS, ¿saben todos lo que es un PACS? ¿Alguien no sabe lo que es un PACS? Muy bien, un PACS es un, como dice ahí, PACS, P-A-C-S, Picture Archiving and Communication System, un sistema de comunicación y archivo de imágenes. Es un sistema más o menos estándar para manejo de imágenes diagnósticas. Y este último punto lo puse aparte, ¿por qué? Porque los electrocardiogramas son algo de bastante volumen en instituciones de salud como estudio pedido, más allá de que información, después podemos discutir qué información proveen y qué no. Los electrocardiogramas vieron que son como trazados, ¿sí? Yo puedo mirar eso de dos formas, o como una imagen, que es lo que habitualmente hacemos todos, o como los vectores que forman ese trazado y hacer un análisis de los vectores de esa información en particular. Los electrocardiogramas, cuando compramos hace como 5 años unos equipitos portátiles de Philips, bueno, no importa, de Philips, a Philips es sponsor, a Philips lo podemos nombrar más todavía. Entonces, de Philips, que lo que permitían eran integrarse, podían, digamos, darnos información tanto de los vectores como de la imagen del electrocardiograma en un formato más o menos estándar, y nosotros teníamos la posibilidad de tomar esa información y meterla en el servidor de informes. Entonces ahí dijimos, che, estos son imágenes en algún punto, porque era el trazado del electrocardiograma, lo que teníamos en una hojita 4, de hecho cuando uno lo imprime sale así, en una hojita 4 el trazado del electrocardiograma. Dijimos, estos son imágenes, esto va al PACS. Así, sin demasiada planificación, no era una cosa que decía, no, mirá, en el mundo lo que pasa es esto, las imágenes se meten en el PACS independientemente de dónde vengan, se declara como una modalidad del electrocardiógrafo y listo. Lo metimos en el PACS y funcionó bastante bien. Después cuando empezamos a ver otros lugares, dije, mira, esto está bien, esto se hace así y demás, y de hecho ahora les quiero comentar cómo sigue este asunto. Pero bueno, ese es más o menos todo lo que tenemos. Hasta hace 2 años más o menos, los sistemas de anatomía patológica, que es el otro gran volumen que tenemos de reporting,
También se hacía directamente, era de los propios, me olvidé de ponerlo. Ahora también tienen un sistema propio, desarrollaron un sistema, compraron un sistema propio para la parte de anatomía patológica, el manejo de las muestras y demás, que incluye reporting, y nos exportan esos reportes en formato HL7 al servidor de informes. Ahí va. Bien, eso que están viendo ahí, tan bonito, tan agradable a la vista, tan bien diseñado y tan moderno, es el editor de plantilla de informes. No sé si digamos, prestaron la suficiente atención, por supuesto que sí, estoy seguro de ello, pero todos convergemos más o menos en lo mismo. Todos tenemos algún editor donde se edita algún tipo de plantilla, donde se pone algún tipo de texto libre estructurado, combos, checkbox, información que viene de otro lado, etcétera. Pero todos más o menos definimos un template y los usuarios levantan ese template, lo instancian, escriben lo que tienen que ver y ahí tienen el informe. Más o menos así. Algunos templates incluyen cosas un poco más sofisticadas como imágenes o señales o análisis de algunas cosas o se comunican con algunos aparatos, pero básicamente el concepto de template, instanciación de template, y ese es el reporte, más o menos es el que manejamos todos, por lo menos los que vinimos hasta acá. No sé ustedes dos, después vamos a ver. No, ustedes tres, vos también. Bien, ok, pero básicamente eso es lo que hace esto, y lo hace desde el 2002. Esto lo creó una de las personas que todavía trabaja en el área de sistemas del Hospital Alemán en el 2002. Es físico de base. Locura. Ustedes miran esto por atrás, el modelo de datos es imposible. Son datos vectoriales, matriciales, una cosa hermosa, pero funciona, y funciona al día de hoy. No tiene ningún inconveniente. Y los que generamos los templates, ¿sí? Los podemos hacer más o menos bien, la información es robusta, se pueden sacar datos estructurados, se generan los reportes más o menos de una manera adecuada, no hay mucho problema. Cambió un poco la tecnología del reporte, de cómo se generaba el reporte. Antes era un software que generaba reportes, ahora se generan PDFs un poco más directos, pero el concepto es exactamente el mismo que en el 2002. No estoy orgulloso, les estoy contando como me llamaba la atención, nada más. Algunas cuestiones relacionadas con eso. Bueno, hay integración con laboratorio y PACS desde el punto de vista que el laboratorio y el PACS, independientemente de cuál sea la información que tenga el PACS, habitualmente hay imágenes, pero vieron que las imágenes no son solo las imágenes, sino las imágenes y toda la metadata asociada a esas imágenes. Eso migra al sistema de reportes. Aparece en alguna plantilla todo automático, ¿no es cierto? Diseñada ad hoc para recibir los informes de imágenes, aunque los informes de laboratorio. Y migra tres cosas. Migra una imagen, en el caso de que haya una imagen, ¿sí? Una imagen como si fuera una key picture, una imagen significativa, digamos, para decir, mira, este estudio de fachada es esto. Migra un PDF cerradito y firmado, ¿sí? Diciendo, che, mira, este es el reporte. Y también migra los datos estructurados en el caso de que los tuviera. Si fueran datos numéricos, por ejemplo, u otros datos estructurados, los migra aparte del PDF cerradito. Y el otro origen, digamos, o el otro lugar del cual nos ocupamos en la digitalización de estos temas en el hospital, era eso, la incorporación de equipos no interfaceables. ¿Qué quiere decir eso? Hay equipos que no los podíamos conectar porque no tenían una interfaz estándar. Teníamos que desarrollar una interfaz ad hoc para poder conectar esos equipos. Recuerdo ahora todos los equipos de oftalmología, por ejemplo. ¿Sí? De todos los equipos de oftalmología, o la mayoría de los equipos de oftalmología no tenían interfaces estándar HL7, DAI, como algo por el estilo, que yo los podía enchufar y pasárselo a un gateway para que lo resolviera. No había forma. Entonces hicimos varias cosas. Una es, con algunos equipos nos metimos a hacer las interfaces ad hoc, porque no había otra forma de hacerlo y eran lo suficientemente importantes y lo suficientemente pesado, digamos, esos resultados como para tener que tenerlos en nuestro sistema. En otros implementamos interfaces por QR, en el QR le pasábamos, o sea, se imprimía en la orden un QR, ese QR era leído por la computadora del equipo, la mayoría de los equipos tienen una PC asociada, y ahí tenía la información del paciente, qué estudio le estaba pidiendo y demás. Podíamos hacer una especie de interfaz en el medio, no era una interfaz ad hoc por sistema, sino que era una interfaz QR dependiente, digamos. Y lo otro que se hizo en otros casos, donde decimos no hacer absolutamente nada, es escanear los reportes físicos en el área del hospital. Un señor con un escáner dice, acá está el reporte, lo pone ahí adentro, lo taguea y lo pone en la historia clínica. Lo taguea adecuadamente. Eso también se usa para cuando vienen estudios externos, cuando vienen reportes externos al hospital. No, yo no tengo ningún tipo de gobernanza sobre cómo se generan esos reportes, ni sobre cuál es la estructura que tienen. Lo escaneo, lo meto adentro, lo muestro como una imagen y nada más. Bien. Ok. Ahí vamos. Para que tengan una idea, más o menos esto es una historia. Qué lindo muchacho. Qué bien esa foto, ¿eh?
No salen nunca bien estas fotos. Bien, esta es mi historia clínica, de mí como paciente. Acá estoy viendo los resultados de una ecografía. Fíjense, dicen, ¿esto me lo estás mostrando así? Sí, esto te lo estoy mostrando así porque es el Quick View. Es la versión rápida de visualización en los resultados de este estudio, donde hay una estructura, se ve todo texto más o menos planito, pero hay una estructura, si se fijan, dice qué tipo de informe es, cuál es el estudio en realidad que se hizo, la historia clínica, la calidad de la imagen, y el informe propiamente dicho, ¿sí? Estaba con abundante meteorismo intestinal. Terrible para una imagen eso. Acaba de comer, chicos. Muy bien. Pero después estaba todo perfecto. El hígado dentro de límites normales. Esta me la mandó a hacer el nutricionista porque me dijo, gordo, vos tenés hígado graso. Y yo le digo, no, ni a palos. Y mirá, ni a palos no tenía hígado graso. Fíjense. No tenía hígado graso. Esto se lo mostraba así. No tenía hígado graso. Muy bien, perdón. Pero, ¿qué pasa? Que hay un botoncito que dice PACS. ¿Lo ven? Para cualquier informe que sea una imagen, como en este caso en el cual yo estoy parado en una ecografía no tiene quizás mucho sentido ver la imagen estática, pero está el estudio si lo quieren ver, yo hago clic ahí y me abre una ventanita con el software del PACS, me dice acá tenés la imagen, ¿sí? Eventualmente si quiero leer el informe lo tengo acá a la derecha para desplegarlo, si tiene serie miro las series, es una herramienta mínima para visualización de imágenes DICOM, que es muy livianita, digamos, y enseguida se levanta dentro de un browser sin necesidad de instalar todo un editor de DICOM o un visualizador de DICOM más pesado. Bien, para cuando hay datos numéricos estructurados de alguna manera, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, esto es una curva de LDL en el tiempo, desde enero del 2006 hasta fines del 2019, hasta ahora, ¿sí? ¿Ven? La curvita negra son los valores medidos, la curvita roja es, changuito, si te pasás de acá tomás pastillas, ¿sí? Más o menos es así. Y acá esto es, fíjense, empezaste con el ejercicio aeróbico, dejaste el ejercicio aeróbico. Esto se lee así, no sé si alguna vez lo pudieron leer, se llama así. Sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Cuando hay datos estructurados, o cuando hay datos que puedan ser graficables, numéricos en este caso un dato de laboratorio, te permite, a ver, no hicimos nada para esto, hicimos un graficador genérico, ¿sí? Levanta los datos y dice cuáles son los límites superiores e inferiores, y los grafica en función de esos datos que tiene. Son 3 datos para cada uno de los puntos, por supuesto. Acá el límite inferior es en 0, no sé si se llega a ver que hay una liñita amarilla ahí abajo. Y también en la misma pantalla te muestra acá abajo una grilla con los resultados del laboratorio estándar, digamos, vos podés definir qué querés ver en la grilla, si no te muestra el hematocritonemograma, los leucocitos, lo que habitualmente uno quiere ver. Esto es para los médicos, ¿sí? Cuando esto lo ven los pacientes, pueden ver nada más que el PDF. No pueden ver esta información de esta manera. Y ahí viene el otro tema, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que tenemos con los reportes? Problemas que queríamos contarles porque suponemos, como decía el colega de Brasil por allá, y corroboraba a nuestra colega del británico, nos suelen suceder a todos juntos al mismo tiempo. Uno es el tema de los reportes en el portal personal de salud. Vos decís, bueno, ¿qué pongo de reporte en el portal personal de salud? Pues sí, bueno, ponele todo, no hay problema, total. La historia clínica es del paciente, ¿no es cierto? La historia clínica es del paciente. Bueno, cuando pusimos todos los reportes en el portal personal de salud, hubo un par de problemas, digamos, con respecto a esa información. Problemas con respecto, por ejemplo, los reportes tienen versionamiento. Los reportes tienen versionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Un reporte puede cambiar en el tiempo. Y si un paciente lee un reporte en un momento, y después aparece otro reporte, exactamente el mismo, pero una versión posterior en el tiempo, y cambió drásticamente, eso puede generar bastantes problemas. Por ejemplo, no solamente para los pacientes, si le aparece un médico también, porque yo me parece un reporte, tomo una decisión en función de ese resultado y después me aparece otro reporte exactamente igual para el mismo estudio, pero diciendo otra cosa, tenemos un problema. Bueno, uno de los problemas que teníamos, ese lo solucionamos, que era el versionamiento de reportes. Los reportes ahora dicen qué versión son. Por default es la versión número 1, pero si tiene versión número 2, te permite acceder a la versión número 1. Es decir, che, esta es la versión número 2 que tiene tal fecha y acceder a la versión número 1 que valió hasta esa fecha, obviamente, ¿no es cierto? No podemos no tener versionamiento de deportes. ¿Me está haciendo así o todavía no? ¿Ya me está haciendo así? ¿Uno más? Gracias. Ok. Bien. El otro problema que teníamos, ese era un problema muy local, quizás ustedes ninguno lo tenga, era el tema de la velocidad de migración de laboratorio. Laboratorio migraba datos solamente cuando había cerrado todo ese paquete de pedidos.
Por ejemplo, si yo pido 3 determinaciones de laboratorio y resulta que una de esas determinaciones se hace una vez por semana porque los reactivos son carísimos, hasta que no hacía esta determinación no me migraba a las otras 2. Entonces yo no tenía datos reales, ¿sí? Más porque habitualmente los laboratorios se piden en paquete, no es que uno dice, hace un hematocrit a los 15 minutos y hacemos una hemoglobina, no, metís un hemograma todo junto. Y si el hemograma no es un buen ejemplo, porque generalmente se hace todo rápido. Pero si tenés algún problema con alguno de esos metabolitos, vas a tener un problema para ver el resultado. Bien, creo que con esta termino. ¿Qué desarrollos estamos pensando? A ver, en enero del 2019 dijimos, en el 2019 vamos a cambiar el sistema de informes. Ahora lo vamos a hacer en diciembre. ¿No? En diciembre vamos a cambiar todo el sistema de informes nuevamente, así que va a quedar para el 2020. El proyecto de cambiar todo el sistema de informes. ¿Por qué cambiarlo? Bueno, porque tiene algunas cuestiones que quedaron anticuadas en su tecnología. Cuando queremos compartir informes, cuando queremos registrar informes, el modelo de datos quedó muy engorroso, entonces se nos pone un poquito más complejo. Si querés hacer documentos clínicos un poco más interoperables, la cosa se pone un poco más pesada con esos informes, por un tema de modelo de datos, y si cambiamos el modelo de datos, cambiamos todo, cambiamos la fachada también. Y también queríamos darle la posibilidad a los propios usuarios, o por lo menos un usuario clave en cada servicio, de que ellos editaran sus propios templates de informes. Esa era una de las ideas que queríamos poner en juego, que creo que es la tercera que dice ahí. La otra es hacer OCR de estudios externos, hacer reconocimiento óptico de caracteres de estudios externos y ver si podemos tomar la información y estructurarla, porque el problema que tenemos con los estudios externos es que son imágenes. Y yo no puedo estructurar datos de esas imágenes de una manera adecuada. Puede venir un humano, leerlo y escribirlo, obviamente, pero queríamos hacerlo automático. El otro tema era la integración natural de PDFs. Lo de integración natural suena muy lindo, pero en realidad es una pavada. Y era tratar de que los pacientes puedan sacarle una foto, ¿sí? a los estudios y taguearlos y meterlos en su propia historia clínica a través del portal. Y bien, hay el laboratorio que les comentaba del hospital que es tercerizado, está cambiando su propio software de sistema de información por uno que aparentemente es compatible con FHIR. Digo aparentemente porque no lo vimos y cuando vos le preguntas a un proveedor, che, ¿esto es compatible con FHIR? Te dicen, obvio. ¿Con FHIR? ¿Con FHIR? ¿Con qué versión de FHIR? Te dicen, no, la última. No. Sí, con la 6. No sé, pará, estamos en la 5 todavía. Bueno, ok, el punto es, queremos hacer una integración vía FHIR. ¿Por qué queremos hacer una integración vía FHIR? Porque queremos integrar todos los documentos clínicos en una estructura FHIR, en un servidor FHIR, y esa es la idea también como desarrollo futuro. Y creo que, Dankeschön, muchas gracias, nada más.